La pregunta de hoy es: ¿cuál es la cosa más escalofriante que viste, aunque seas muy escéptico con las cosas paranormales? Historia 1. Mi tía tiene una historia de ella y sus hermanos viviendo la misma experiencia mientras estaban en 3 cuartos separados. Mi tía y yo íbamos manejando por el pueblo donde ella estudió. Pasamos frente a una casa y yo comenté lo mal que se veía. Ella respondió: por dentro está peor. Ese lugar está embrujado. Nunca había escuchado a mi tía hablar de nada paranormal, y tampoco lo he vuelto a escuchar desde entonces. La historia dice que los 3 rentaron una casa medio sospechosa mientras estudiaban. Al parecer, pasaban cosas raras que los hacían sentirse incómodos, pero nunca nada demasiado extremo. En algunas ocasiones, los 3 notaban que se despertaban en la noche con las cobijas quitadas y amontonadas al pie de la cama. Nada tan raro, la gente patea las cobijas cuando le da calor todo el tiempo. Pero una noche, mi tía cuenta que soñó que se estaba cayendo y necesitaba agarrarse de algo para salvarse. De repente se dio cuenta de que no estaba soñando, la estaban jalando de los tobillos para sacarla de la cama. Ella se aferró a los barrotes de la cabecera y, después de unos momentos horribles, reunió fuerzas para gritar. Al mismo tiempo, escuchó gritos desde los cuartos de sus hermanos. Tan rápido como empezó, esa sensación se terminó, y ella corrió a ver cómo estaban. Los 3 tuvieron la misma sensación de que los estaban jalando para sacarlos de la cama. No hace falta decir que se mudaron y no voltearon atrás. Historia 2. Esto pasó cuando estábamos como en tercero de primaria. Eran como las 7 de la tarde, justo cuando el sol ya casi se metía. Mis primos juraban que una amiga de mi abuela estaba en su patio trasero, tocando la ventana de su cuarto e intentando hablar con ellos. Aunque no era del todo raro que ella estuviera ahí, seguido ayudaba a mi abuela con el jardín. Para ese momento ya la habían reportado como desaparecida y nadie sabía dónde estaba. Fue hasta después que nos enteramos de que ya había muerto desde esa misma mañana. La habían apuñalado varias veces y encontraron su cuerpo en un basurero y contenedor de basura cercano. No sé a quién demonios vieron mis primos esa noche. Historia 3. No me parece algo escalofriante, pero compré mi casa el año pasado después de que el dueño anterior falleció. Como estaba trabajando en remodelaciones, al principio no dormía en el cuarto principal, pero en varias ocasiones pasaba por ahí y veía a mi perro acurrucado en medio del piso. Por las marcas de desgaste en la alfombra, se notaba dónde había estado el mobiliario, y el lugar donde mi perro se acostaba coincidía con los pies de la cama. Me gusta pensar que mi perro le hacía compañía al antiguo dueño mientras él se acostumbraba a mí. Historia 4. Hay una sección del almacén donde trabajo que es de los años 40 y se dice que está embrujada. Bueno, una noche yo estaba en el segundo piso, mi turno es de 9 de la noche a 5 de la mañana, cuando vi a alguien asomarse por uno de los pasillos a un lado del pasillo principal, notar que yo estaba ahí, y volverse a meter, casi como si solo estuviera checando quién andaba por ahí. Pensando que era mi gerente, le grité y caminé hacia allá, pero no había nadie. Como esa parte del almacén tiene como 80 años, los pisos son de madera y suenan muchísimo. No hay manera de que alguien se moviera allá arriba sin que se escucharan pasos o rechinidos. No escuché nada, no vi nada más, y no había nadie más en ese piso. Historia 5. Una noche iba manejando con mi amiga en el asiento del copiloto. Íbamos por caminos secundarios, nomás escuchando música. No había nadie más alrededor, y el tramo en el que estábamos no tenía alumbrado. De la nada, 2 luces súper fuertes se reflejaron en el retrovisor. Lo juro, miré el espejo y vi un carro pegado detrás de mí. Como no había habido nadie apenas segundos antes, asumí que ese carro venía manejando rapidísimo. Así que pisé a fondo. Me preparé para el impacto. Un segundo después, como no pasó nada, volví a mirar el retrovisor. No había nada, solo el rojo tenue de mis propias calaveras. Bajé la velocidad y le conté a mi amiga lo que acababa de ver. Ella admitió que no vio ninguna luz. Pero sí dijo que sintió algo raro, una sensación escalofriante, y le dio un escalofrío justo unos momentos antes de que yo lo viera. ¿Y lo más creepy?
La carretera en la que íbamos era una por la que mi instructor de manejo me hizo pasar hace 16 años. En ese mismo tramo, me estaba contando una historia de un adolescente que manejaba de forma imprudente y borracho por esa calle. Siguió describiendo al chavo y cómo iba manejando con sus amigos, hasta que llegamos a una curva leve y me señaló una cruz conmemorativa al costado del camino. Y ahí fue donde se estrelló. Mi parte escéptica quiere pensar que esas luces fueron una alucinación, pero nunca he tenido una alucinación visual antes. Han pasado años desde que ocurrió y esta explicación más plausible todavía no me cuadra. De verdad, la única vez en mis 32 años que he tenido una alucinación justo coincidió con que mi amiga sintiera escalofríos mientras manejábamos por esa misma carretera. O sea, sigo creyendo que eso es más probable que fantasmas, pero es la única cosa que me ha pasado que de verdad no logro explicar. Historia 6. Mi abuela tenía una historia de que soñó que una mujer con el cabello largo y negro la estaba estrangulando. Cuando se despertó, tenía en la mano varios cabellos largos y negros. Nadie en la casa tenía el cabello más largo que la barbilla y el de nadie era negro. Yo tuve una experiencia cuando estaba de campamento en un viaje de clase de la universidad, en un campamento vacío de Nueva Inglaterra a finales de otoño. Todo se sentía muy Blair Witch, bien raro y escalofriante, pero la noche no tuvo nada fuera de lo normal. A la mañana siguiente nos estábamos preparando para irnos y yo corría a los baños mientras cargaban las camionetas. Estaba en un cubículo y alguien entró y se metió al cubículo de al lado. Yo estaba cansado y medio irritado porque había un montón de cubículos libres y no me gusta que alguien se ponga justo al lado, así que cuando terminé, me asomé por debajo de la puerta para ver de quién eran los zapatos. Porque literalmente éramos los únicos en todo el lugar y no había absolutamente nada ahí. Yo había escuchado la puerta, los pasos, el seguro del cubículo moviéndose y acomodándose, y no había nadie más en el baño conmigo. Salí disparado de ahí y me subí a la camioneta lo más rápido que pude. Me asustó todavía más porque era una mañana soleada, sin nada tenebroso como para que yo ya viniera sugestionado a escuchar cosas. Edición, casi se me olvida la que más me asustó en la prepa. Me desperté teniendo una alucinación hipnopómpica por primera y única vez en mi vida. Vi a alguien inclinado, asomándose hacia mi espejo, y de inmediato pensé que era mi hermana robándome maquillaje en la oscuridad. Luego escuché la regadera corriendo. Mis papás tenían turnos de día y de noche que se cruzaban, y no había nadie en casa más que nosotras dos. Entonces esa maldita figura se enderezó y se me quedó viendo. Casi me da un infarto y me aventé a agarrar mi lamparita de lectura. La alumbré hacia allá y no había nada. Apagué la luz, y volvió a aparecer, y seguía moviéndose. Dormí con la luz prendida 3 días. Historia 7. Fui a visitar la tumba de mi abuelo cuando tenía 20 y tantos. Lo enterraron en un panteón muy viejo, de esos donde las tumbas más antiguas están en el centro, de antes de la guerra civil y todo eso. Además estaba bien metido en el monte, literal en medio de la nada, como un panteón de iglesia antigua perdido por ahí. Total, tienes que caminar por todo el panteón y la tumba de mi abuelo estaba hasta atrás, así que subí, le dije unas palabras, disfruté un rato el silencio y luego empecé a bajar. Desviándome un poco para ver algunas lápidas viejas. En el mero centro había una lápida enorme, muchísimo más grande que las demás. Parecía como si hubieran levantado un pedazo gigante de roca y solo le hubieran cincelado las letras. También era la única tumba que tenía una reja de hierro vieja alrededor, y como nadie la cuidaba, estaba súper crecida y llena de maleza comparada con las otras que se veían bien mantenidas. Me acerqué con calma, la miré e intenté leerla, pero el pasto tapaba las fechas, así que me incliné sobre la reja para apartar tantito y buscar más detalles. Y justo cuando alcancé a leer 1790, algo sonó como un traqueteo pegadito a mi oreja. En automático pensé víbora de cascabel y me incorporé de golpe. Y en ese momento, algo me empujó hacia atrás con fuerza. De verdad me fui resbalando como unos 3 pies, casi 1 metro, y caí sentado. Me paniqué tantito, mirando alrededor, tratando de entender qué demonios había pasado. Miré hacia la base de la tumba por si veía una serpiente o algo, y luego parpadeé porque algo no cuadraba.
No lo entendí al instante, pero me dio como un escalofrío y me quedé mirando bien. Había algo que hacía que el aire se distorsionara frente a mí cuando veía hacia la tumba, como si se viera borroso, pero con bordes, porque alrededor de eso todo se veía normal y nítido. Se me heló el cuerpo, empecé a sudar frío y me fui arrastrando sentado hacia atrás tan rápido que me pegué el coxis con una lápida. Me paré de un salto y bajé medio corriendo la colina hacia el puente que llevaba al estacionamiento, y cuando llegué, me detuve un segundo para intentar calmarme. Y entonces, me di la vuelta y miré hacia arriba. Y vi esa distorsión en el aire bajando la colina entre las malditas tumbas hacia mí, con una forma vagamente humana. Literal podía ver el movimiento, las cosas se volvían borrosas y luego se reenfocaban conforme eso avanzaba. No era rápido, pero venía. Ahí fue cuando ya valió. Salí corriendo a toda velocidad, crucé el puente, me aventé al carro y salí quemando llanta del lugar. Ya casi van más de 20 años desde eso y hasta escribirlo me pone tembloroso. No más de pensar en ver el mundo borroso sin razón, y que encima se esté moviendo hacia ti. Dios. Historia 8. Yo era gerente en una tienda de mascotas, y usábamos bolsas de papel. Una señora mayor compró un par de cosas, la cobraron y luego se quedó mirando un rato mientras esperaba a sus amigos o familia. Mientras yo estaba llenando algo en una de las cajas que no se estaban usando, para hacer papeleo, noté que la bolsa de papel de esa señora empezó a gotear por una esquina. Luego se convirtió en un chorro constante que no se detenía. Al principio pensé, seguro metió una botella de agua volteada, no pasa nada. Así que me acerqué para avisarle que su botella se estaba tirando dentro de la bolsa, ella ni se había dado cuenta, y entonces miré dentro de la bolsa. No había botella, ni nada que pudiera estar goteando. Solo había una bolsa transparente de galletitas hecha y empacada en la tienda, y un bully stick, un premio y chu para perro. Saqué la bolsa de galletitas y estaba completamente llena de agua, escurriéndose por una esquina, pero aquí viene lo paranormal o inexplicable, el nivel de agua dentro de la bolsa no bajaba. Simplemente seguía y seguía saliendo agua sin parar. Yo y unos cuantos clientes nos quedamos viéndolo como 10 segundos, hasta que reaccioné y pensé que debía sacarlo afuera. Así que lo hice, con clientes siguiéndome, y puse la bolsa en el suelo mientras seguía chorreando. Y como 30 segundos después de dejarla ahí, el nivel de agua de pronto empezó a bajar de golpe y se vació en como 5 segundos. Me quedé en shock total. O sea, ¿qué demonios acabo de ver? ¿Una bolsa mágicamente conectada a una fuente de agua? No sé, y hasta la fecha no sé. Vi las cámaras un montón de veces y no pude explicarlo. Todavía lo pienso de vez en cuando porque me sigue volando la cabeza. Historia 9. Tenía como 10 años cuando mi amigo y yo fuimos a saludar a su mamá, que trabajaba como mesera en uno de los pubs del pueblo. El pub fue construido en 1461, así que tiene bastante historia. Después de saludar a su mamá, nos íbamos a ir y notamos que la puerta del sótano estaba abierta. Como éramos niños curiosos de 10 años y no había adultos cerca que nos escucharan, decidimos bajar a escondidas y echar un vistazo rápido. Cuando llegamos abajo, era más o menos como te imaginarías, muchos barriles de alcohol y espacio de almacenamiento para varias cosas, pero de repente escuchamos un disculpen detrás de nosotros. Nos volteamos de golpe y había una señora en el sótano. Nos dijo, no deberían estar aquí abajo, y que debíamos subir rápido. Hicimos caso y, justo cuando íbamos saliendo del sótano, nos cachó con las manos en la masa el dueño y encargado del pub y nos preguntó qué estábamos haciendo ahí abajo. Le explicamos que solo queríamos ver qué había, pero que la señora nos dijo que subiéramos. Él se quedó un poco confundido y preguntó, ¿qué señora?, antes de bajar él mismo al sótano. Pasaron unos minutos y cuando regresó nos dijo, no había nadie allá abajo, y que dejáramos de estar jugando con eso. En ese momento nos salimos del lugar para ir a hacer otras cosas. Lo que recuerdo es que la señora llevaba un uniforme de criada de época, de esos antiguos que ves en dramas británicos ambientados en la era victoriana. También recuerdo que no se sentía amenazante ni daba miedo, más bien parecía amable y tranquila. Hace unas semanas le escribí a mi amigo sobre esto, 26 años después, y él también lo recordaba perfectamente.
He escuchado a varias personas hablar de una criada o sirvienta que fue empujada o se cayó por las escaleras del sótano y se rompió el cuello. Así que, en conclusión, o era el fantasma de una sirvienta victoriana, o el dueño estaba haciendo cosas medio raras con alguien en el sótano y llegamos en el peor momento. Historia 10. No creo en fantasmas ni en cosas paranormales, pero estoy completamente seguro de que viví en una casa embrujada. Ya sé que no tiene sentido. Viví ahí con mi papá y mi madrastra en mis últimos años de adolescencia. Los tres pensábamos que nos estábamos volviendo locos, hasta que un día lo hablamos y nos dimos cuenta de que a todos nos estaban pasando cosas raras. Algunas de las cosas que ocurrieron ahí, que de verdad no puedo explicar, fueron estas. Una vez me desperté con una marca muy clara de una mano en el estómago, como si alguien hubiera estado presionándome la mano contra la piel y me hubiera dejado la marca roja. Era del tamaño de una mano de niño. Demasiado pequeña para ser la mía. Una vez me metí a bañar y cuando salí, la vela del baño estaba encendida. Estoy 100% seguro de que no estaba encendida cuando entré a la regadera, y yo era el único en la casa en ese momento. Un par de días después de mudarnos, estaba con la espalda pegada a una pared hablando con mi papá. Sentí una mano en la espalda que me empujó con fuerza, lo suficiente como para perder el equilibrio y tambalearme hacia adelante. Me volteé de golpe, pero obviamente no había nadie. Solo estábamos mi papá y yo lo tenía enfrente cuando pasó. Otras cosas podrían explicarse como que la casa simplemente daba mala vibra. Siempre subía corriendo las escaleras de 2 en 2 porque si subía lento, me daba una sensación horrible más o menos a la mitad. Es difícil de describir. Se sentía como si alguien estuviera detrás de mí, justo encima de mi hombro, y como si esa presencia quisiera hacerme daño. Era aterrador, y nunca había sentido algo así antes ni lo he vuelto a sentir después. Se me llenaban los ojos de lágrimas y me quedaba completamente paralizado del miedo. Tiempo después me enteré de que mi madrastra había estado sintiendo exactamente lo mismo en el mismo tramo de las escaleras. También había un área tipo Tapanco y Love donde, en teoría, veíamos la tele, pero la sensación en ese cuarto era insoportable y casi nunca lo usábamos. Mi papá tuvo parálisis del sueño mientras vivimos ahí, pero nunca antes ni después. Tenía ese sueño de que estaba despierto y había una figura de pie encima de él, sosteniéndolo con la mano en el pecho para que no pudiera moverse. Se le quitó cuando nos fuimos de esa casa. También se le perdían cosas todo el tiempo y luego aparecían en lugares que no tenían sentido. Corrientes de aire raras. Una vez estaba sentado en el sillón y sentía una corriente fría soplándome en el brazo, viniendo de esas escaleras que daban mala vibra. Después de unos minutos, sintiéndome como un loco, dije en voz alta, ya deja de hacer eso, y la corriente se detuvo al instante. Siento que debe haber alguna explicación para todo, pero no la tengo. Mis abuelos construyeron la casa en los 70, cuando mi papá tenía como 11 años, y nosotros nos mudamos después de que mi abuela murió y a mi abuelo lo llevaron a una casa de cuidado. Mi papá dice que la casa siempre se sintió rara, pero nunca tuve chance de preguntarle a mis abuelos sobre eso. Historia 11. Experimenté actividad leve tipo poltergeist durante toda mi adolescencia. Escuchaba voces, golpes y pasos cuando no había nadie más alrededor. Cosas que de la nada se deslizaban de los escritorios o se caían de los gabinetes. Puertas que se azotaban sin que hubiera corrientes de aire en la casa. Olores extraños, en especial perfumes muy fuertes que nadie en mi familia usaba, que a veces aparecían en mi cuarto. Y cuando hacía trabajo de limpieza en la iglesia de mis papás tarde en la noche, escuchaba lo que sonaba como vidrio aventado y rompiéndose, silbidos o alguien cantando. Y hasta piano sonando desde la capilla del otro lado del edificio. Todo se detuvo cuando me fui de mi casa, y mi familia nunca vivió nada de eso, lo que me hace pensar que quizá fue algo psicosomático causado por la ansiedad de mi vida en casa. Aún así, yo estaba muy convencido de que me estaban embrujando. Edith, supongo que nada de esto encaja del todo con cosas que vi, a menos que cuente lo de las cosas deslizándose de los escritorios. Pero para lo más escalofriante que sí vi, tengo esta historia. Cuando tenía 16, fui a un viaje de servicio comunitario a Minnesota con mi grupo juvenil.
Nos estábamos quedando en una iglesia enorme mientras estábamos allá. Una noche, el grupo decidió jugar sardinas, escondidas, pero cuando encuentras a alguien te escondes con él. En un punto, todos menos uno ya estábamos juntos esperando a que el último nos encontrara. Se tardó tanto que el grupo decidió mandarme a mí a buscarlo, porque habíamos escuchado sus pasos subiendo y bajando por los pasillos cerca de donde estábamos varias veces. Me eligieron porque soy rápido y ágil, así que supuestamente lo atraparía en nada. Corrí un rato tratando de ubicar sus pasos, porque el edificio estaba casi completamente a oscuras, excepto por unas cuantas luces de emergencia en cada pasillo. Al final lo escuché y fui tras él, y lo vi doblar en una esquina. Yo doblé también, y ya no estaba. Empecé a subir al último piso porque había una escalera al final del pasillo. Luego lo vi meterse al cuarto donde todos estábamos durmiendo. Entré, le grité, prendí las luces, y no había nadie en el cuarto. Salí corriendo de ahí, y al final encontré al chico en un cuarto del primer piso, del otro lado de todo el edificio, dormido sobre un montón de almohadas. Cuando lo desperté, me dijo que se había quedado dormido como 45 minutos antes. Yo no tenía la menor idea de quién era el que yo había estado viendo en los pasillos y entrando a nuestro cuarto. Después de contarle a todos lo que vi, movimos nuestras bolsas de dormir a otra parte de la iglesia y la mayoría no durmió esa noche. Historia 12. No diría que fue escalofriante, más bien extraño. Cuando era niño, tenía una mecedora en mi cuarto que era súper cómoda. La necesitaba ahí porque a menudo me daban terrores nocturnos muy fuertes, y mis papás tenían que venir a calmarme meciéndome hasta que me quedara dormido en ella. Llegó al punto en que pasaba todas las noches, y mis papás claramente se cansaron muchísimo, aunque siempre decían que no pasaba nada. Una noche, me desperté, supongo que por un terror nocturno, y en vez de ver a mis papás junto a mi cama, vi a una señora mayor a la que nunca había visto. Ella brillaba muy ligeramente con un tono verde suave, y estaba sentada en la mecedora, meciéndose. Traía la ropa típica de abuelita y, en específico, llevaba un collar de cuentas de jade. Me hizo una seña para que me acercara y, aunque yo era un niño que acababa de despertar de un terror nocturno, no me dio miedo para nada. Me senté con ella y meció la silla un rato mientras tarareaba. Soy sordo, pero podía sentir las vibraciones del tarareo. Al final regresaba a mi cama y ella me acomodaba las cobijas. Siguió apareciendo cada noche durante bastante tiempo, y era la misma rutina. Aunque a veces traía ropa diferente, siempre llevaba el collar de jade. Con el tiempo mis terrores nocturnos bajaron, así que solo a veces veía a la señora. Mirando atrás, me doy cuenta de lo raro que debió ser para mis papás, porque yo los despertaba todas las noches por mis terrores nocturnos y, de pronto, una noche ya no los necesité para nada. Entonces, una noche mis papás entraron cuando yo estaba en medio de ir caminando hacia la mecedora con la señora. Me preguntaron qué estaba haciendo. Y cuando volví a ver la mecedora, no había nadie. Después de eso apareció un par de veces más, pero en general mis terrores nocturnos se detuvieron por completo, y ella dejó de aparecer. Avanzando a cuando yo tenía 18, mis papás me estaban enseñando fotos viejas de mi familia. Y entonces vi una foto en la que salía la mecedora. Me quedé en shock al ver que en la foto estaba esa señora, sentada en la mecedora. Resultó que la mecedora era de la bisabuela de mi abuela, la abuela de mi abuela, y ella era la mujer de la foto. Pero lo que me asustó fue cuando me dijeron que ella siempre usaba ese collar de cuentas de jade, que normalmente la encontraban sentada en la mecedora, y que era conocida por ser muy maternal. Aunque en general no creo en lo sobrenatural, no puedo negar que no había forma de que yo la hubiera visto antes e imaginado exactamente cómo se veía, incluso con el detalle del collar de jade. Historia 13. Cuando tenía 14, iba al baño en la noche. Mientras caminaba, mi hermano venía detrás de mí, él también necesitaba hacer pipí. Me dejó pasar primero. Dejé la puerta entreabierta para poder hablar con él, siempre me daba miedo en esa casa, y a él también, así que medio platicábamos para sentir que no estábamos solos. De repente mi hermano se quedó en silencio. Sentí un frío horrible. Vi a alguien pasar frente a mi puerta. Pero no era un humano. Era una sombra,
tan negra que parecía ausencia de luz. Era alta. Tenía cuerpo, como una masa, y se sentía como si le sacara el calor al aire. Y aunque estaba altísima, no hacía ningún sonido. Era como si creara silencio y se tragara el sonido alrededor. Me quedé un momento tratando de recuperar el aire porque estaba muerto de miedo. Poco a poco abrí la puerta para ver a mi hermano. Estaba pálido como papel, temblando, y al tocarlo estaba helado. Le pregunté, ¿qué fue lo que viste? Y él dijo: vámonos, tenemos que irnos ya. Corrimos de regreso arriba y nos escondimos bajo las cobijas hasta que amaneció. Nunca lo hablamos. 20 años después le pregunté a mi hermano, pero él dice que no se acuerda de esa historia. No creo en fantasmas y nunca volví a ver nada, pero jamás voy a olvidar esa experiencia. Historia 14. Tengo 2 historias que voy a compartir. Historia 1. Yo tenía como 18 años, era verano en Texas. Vivía solo en una casita dentro del terreno de mis papás y eran como las 2 de la mañana, estaba jugando videojuegos. De repente escuché que tocaron la puerta, y no fue un toque suave, fue bastante fuerte. Me paré, medio asustado, porque no tenía muchos amigos, y mucho menos alguno que fuera a caer a esa hora, y menos tocando así de agresivo. Ahí estaba yo, en medio de mi cuarto, pasada la medianoche, y pregunté, ¿quién es? No hubo respuesta, pero la perilla de la puerta empezó a moverse, como si la estuvieran intentando girar. Traté de no entrar en pánico. Volví a preguntar, ¿quién es? No hubo respuesta, solo más golpes. ¿A quién es?, grité. Golpes más fuertes, y la perilla se movía todavía más agresivo, pero seguía sin haber respuesta. Para ese punto ya estaba muerto de miedo. Nadie que yo conociera vendría a molestarme así a las 2 de la mañana. En ese tiempo no tenía celular, pero sí teléfono fijo, así que usé el de la casa para llamarle al celular de mi papá, y rogué con todas mis fuerzas que contestara, y sí contestó. Le expliqué todo rapidísimo. Él salió corriendo por la puerta trasera de su casa, que quedaba justo cerca y pegada a mi puerta principal, y confirmó que no había nadie. En cuanto lo llamé, de repente todo se quedó en silencio, y ya no volvió a pasar en toda la noche. Le pedí que dejara el celular con el volumen alto el resto de la noche y que estuviera atento por si se repetía, pero yo estaba aterrorizado, y también con un montón de curiosidad. No veía la hora de que amaneciera para preguntarle a todos los que conocía si habían sido ellos, pero todos me juraron que definitivamente no eran. Hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos. Historia 2. Una noche tarde estaba tomando con mis papás y, como siempre, cuando se acabó la cerveza me dio un hambre brutal. Era como la 1 de la mañana, así que decidí caminar a un lugar de hamburguesas a unas cuantas cuadras de mi casa. Mis papás siempre fueron un poco sobreprotectores conmigo, así que obviamente me advirtieron que no fuera y me pidieron que comiera en la casa. Pero yo tenía demasiada hambre y sentía que solo una hamburguesa me iba a quitar eso. Les aseguré que estaría bien y, medio borracho, me fui solo al lugar de hamburguesas, ya pasando la medianoche. Llegué y estaba cerrado. Qué mala suerte, ni modo. Me regresé a mi casa, molesto y con hambre, y justo antes de llegar, literal, a unos pocos metros, un carro se detuvo a mi lado en una calle completamente desierta. Un hombre desde el carro me gritó, ¿has visto mi celular? Me sacó de onda, pero solo le contesté que no. Me preguntó si estaba seguro y le volví a decir que no. Entonces dijo, no lo encuentro, ¿crees que me puedas ayudar a buscarlo? Y me hizo señas como para que lo ayudara, metiéndome a su carro. No, perdón, respondí, y empecé a caminar más rápido. Él siguió avanzando a mi lado, pero por suerte mi casa ya estaba ahí, así que en cuanto llegué a la entrada de mi casa, me fui corriendo y él se arrancó y se fue en su carro. No hace falta decir que aprendí la lección, no salir solo tan tarde en la noche, por más fuerte que me pegue el antojo borracho. Historia 15. Estaba explorando un edificio abandonado de varios pisos con unos familiares. La leyenda local decía que estaba embrujado. No notamos nada raro mientras estábamos adentro, pero después de salir,
cuando ya nos estábamos alejando del edificio, mi hermana volteó a verlo y luego me señaló algo. En una de las ventanas del último piso se veían dos siluetas humanoides, como si estuvieran asomadas mirándonos desde arriba. Nos dio un miedo horrible y salimos corriendo. Edición, quiero agregar otra historia cortita. Una vez miré por la ventana de mi casa hacia el jardín de atrás, y había un rayo láser grueso, verde, que venía del cielo y se movía de un lado a otro. Subí por mi hermano mayor, le dije lo que vi, y los dos bajamos, pero el láser ya había desaparecido. Tengo teorías sobre lo que vi en el último piso de ese edificio, pero esto otro todavía me deja completamente confundido, incluso años después. Historia 16. Solo una vez en mi vida he tenido una experiencia paranormal. Cuando era más joven, solía ir con mi papá y mi mamá a la costa de Cenohume para atrapar a bulón. En esos viajes, yo me quedaba arriba de un acantilado que tenía vista abierta al mar, mi papá bajaba por el acantilado y se metía a bucear por abulón, mientras yo me quedaba ahí con mi mamá porque era demasiado peligroso para alguien de mi edad. Lo recuerdo como si fuera ayer, y toda esa situación todavía me da miedo. En ese viaje en específico, mi mamá bajó y me dijo que me quedara quieto mientras ella iba a traerme unas conchas para enseñármelas. Normalmente tardaba solo 1 o 2 minutos en bajar un poco. Yo estaba ahí sentado, esperando con paciencia. Recuerdo que me senté con las piernas cruzadas al borde del acantilado, mirando el océano. Y de repente, ¡pum!, escucho un quejido, como un gemido, que sonó a solo unos pasos detrás de mí. De niño me quedé completamente paralizado. Giré la cabeza sin levantarme y mi cuerpo se congeló al instante por lo que vi. Por dentro estaba en pánico y ni siquiera podía gritar. Frente a mí había un anciano frágil, completamente blanco, como decolorado. En serio, la ropa hecha jirones, el cabello, los ojos, todo blanco. Y estaba tan flaco que su cara parecía como si se estuviera cuarteando. Parpadeé y volteé rapidísimo al océano y pensé, ¿qué demonios está pasando? Seguro me lo estoy imaginando. Pero no. Volteo otra vez y ahora estaba todavía más cerca, con la mano extendida como intentando agarrarme. Justo cuando pensé que ya me iba a alcanzar, ¡zas!, vi a mi mamá arriba del cerro preguntándome que viera lo que había encontrado. En ese momento el corazón se me iba a salir del pecho, pero lo único que sentí fue alivio de seguir vivo. Se lo conté a mis papás, pero lo minimizaron, como si no fuera nada. Desde entonces nunca volví a ese lugar por el miedo de lo que vi. Lo más loco es que, hasta el día de hoy, todavía recuerdo perfectamente cómo se veía ese anciano. Como nota aparte, mi papá volvió un año después con su mejor amigo y mi tío. Lamentablemente, esa fue la última vez que vio a su amigo, porque lo agarró una corriente fuerte, resaca y contracorriente, y falleció. Historia 17. Cuando tenía 22 años, me mudé a Florida desde Connecticut, fui a la universidad en Florida, me regresé a casa un año y luego volví para trabajar. Me quedé un tiempo en la casa de un amigo porque faltaban como unos días para poder mudarme a mi departamento. Esto fue justo después de graduarme y la casa todavía era medio casa de fiesta. Eso significaba que te quedabas dormido donde cayeras, en el sillón, y era muy probable que hubiera otras personas durmiendo cerca y así. Unos días después, ya estaba durmiendo en mi departamento. Sentía a alguien acostado encima de mí. En ese estado todo adormilado, pensé que me había quedado en la casa de mi amigo y que alguien borracho simplemente se había desmayado sobre mí. Luego recordé que estaba en mi departamento, mi cerebro estaba funcionando a la mitad, como en una etapa intermedia entre estar dormido y despierto. Me dio un miedo brutal. ¿Quién era eso que tenía la cabeza sobre mi pecho? ¿Cómo se metió a mi departamento? La figura empezó a respirar muy fuerte y yo podía sentirlo en el pecho. Se giró y al principio tenía la cara de una persona normal. Luego, esa cara se transformó en algo tipo animal y grotesco, y levantó el brazo apuntándome con una pistola a la cara. La sensación fue intensísima, como estar junto a algo que era la esencia del mal. Mal puro, crudo. Me sentí congelado y envuelto en un miedo real. Logré zafarme de ese miedo y tiré un golpe hacia esa figura, pero ya no había nada.
Si no supiera de la parálisis del sueño, habría llamado a un exorcista para que fuera a mi departamento. No dormí en mi cama durante toda una semana y, hasta el día de hoy, trato de nunca dormir boca arriba. La semana pasada tuve un episodio menos intenso de parálisis del sueño porque, bueno, me dormí boca arriba. Esta vez fue una estatua de ángel, con los ojos ensangrentados, parada al lado de mi cama. El cerebro humano es una locura. Historia 18. A mi Romie se le perdió su gato. Al lado de donde vivimos hay una casa vieja y vacía, también propiedad de nuestro casero, y nos dejaban usarla para fiestas y cosas así que conocíamos muy bien la casa y todos sus cuartos. Eran como la 1 de la mañana y ella estaba en pánico por el gato, así que le propuse ayudarle. Pensamos que quizá el gato se había metido a esa casa, así que entramos con una linterna. Mi amiga me dijo que antes había creído escuchar maullidos viniendo de ahí, así que seguimos buscando. Llegamos al pasillo y había una escalera en medio, que subía hacia un ático. La entrada al ático era un hueco en el techo del pasillo. Yo ya había explorado esa casa un montón de veces y conocía todos los cuartos, pero nunca había visto un ático, así que eso se me hizo rarísimo. Y mira, normalmente a mí estas cosas me dan curiosidad y yo sería de un ático, vamos a subir, aventura, pero no, se me revolvió el estómago. Esa escalera nunca había estado bajada, nadie sabía que había un ático ahí, y sabíamos que no eran ocupas porque la casa estaba literalmente en el patio trasero del lugar donde vivíamos. Me dio una sensación muy mala, porque la escalera se veía demasiado invitante. Casi demasiado invitante. Le dije a mi amiga que su gato seguramente no estaba ahí arriba y que mejor nos fuéramos. Caminamos de regreso y ella me dice, ¿sabes? De verdad pensé que escuché maullidos allá arriba antes. Pero los dos nos acobardamos y simplemente regresamos, salimos por la puerta de la casa y volvimos a la nuestra, y adivina quién estaba sentado en nuestra puerta principal. Su gato. Desde entonces, me han pasado cosas raras, sobre todo en el estacionamiento que está pegado al jardín de esa casa. Al principio un día creí ver una figura negra caminando, pero lo ignoré. Unos días después iba caminando por el estacionamiento y de repente escuché a alguien respirándome en el cuello. Pensé que era alguno de mis roomies tratando de asustarme, pero no había nadie. Historia 19. No es algo que haya visto, pero sí una etapa de mi vida que, al recordarla, me hace preguntarme si mi vida ya estaba planeada por alguien más. Mi novio de ese entonces, ahora mi esposo, se mudó a un lugar a 4 horas de distancia y yo planeaba irme con él. Sin embargo, tomamos una decisión firme, yo no me mudaría hasta tener trabajo en el nuevo pueblo. Pasaron casi 7 meses y no salía nada. Tuve algunas entrevistas, pero nada concreto. Durante ese tiempo seguía viajando de ida y vuelta, y me iba deprimiendo cada vez más conforme pasaban los meses. Entonces me ofrecieron una entrevista de trabajo, que no era solo un empleo, sino un ascenso. El día antes de la entrevista, mi papá tuvo un accidente y quedó en coma, y yo fui la única persona presente cuando ocurrió. Quedé destrozada y pedí muchísimas disculpas por no poder asistir a la entrevista. Por suerte lo entendieron y me dieron más tiempo. Mi papá falleció 2 días después y su funeral fue el viernes siguiente. Esa empresa me ofreció hacer la entrevista al día siguiente, sí, en sábado, y ese mismo día me dieron el trabajo. Siempre sentí que tenía que estar con mi papá cuando tuvo el accidente y que mi libertad llegó una vez que él se fue. Mi vida cambió por completo después de esa semana. Historia 20. Mis amigos y yo, hace muchísimo, en los viejos tiempos, íbamos saliendo del monte una noche, éramos 5 en total. Caminábamos por un sendero muy conocido en fila, uno detrás de otro. Íbamos relativamente cerca, pero yo iba al frente con Ed justo detrás de mí, y los otros 3 como a 2 o 3 metros atrás. Estaba oscuro, casi no se veía nada, pero era un camino por el que ya habíamos pasado cientos de veces. Ese sendero cruza una vieja línea de cerca de piedra en un ángulo como de 90 grados. Así que yo iba caminando y mirando hacia abajo cuando llegamos a esa parte, para no tropezarme con las piedras. Levanto la vista y ahí está, la silueta inconfundible de un hombre muy alto,
de hombros anchos, parado justo enfrente de mí, a menos de un pie, a unos centímetros. Me detuve en seco, me quedé viendo esa silueta y Ed me empujó con fuerza, directo hacia donde se suponía que estaba ese hombre. Solo que, nada. Me fui hacia adelante y me tambaleé contra la nada, se fue, desapareció. Me volteé hacia Ed, pero antes de que pudiera decir algo, Ed soltó, había un tipo parado ahí. Lo único que alcancé a decir fue, tú también lo viste, ¿verdad? Para entonces los otros tres ya estaban diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué se detuvieron? Ellos no vieron nada. Seguimos caminando, y Ed y yo no dijimos nada más hasta que salimos del monte. Les contamos a los otros y lo platicamos, estaban escépticos, pero nos creyeron, o al menos tomaron la historia como la contamos. Nunca volví a pasar por ahí de noche. El escalofrío que me recorrió la espalda y la piel chinita que sentí cuando literalmente me atravesé lo que fuera que era, me regresan mientras escribo esto. Esa es mi historia real, rarísima y bien inquietante. Historia 21. Vivo en un complejo de departamentos, y hace unos meses nuestro vecino detuvo a mi novio y a mí afuera. Normalmente siempre platicamos rápido con él de vez en cuando. Pero esta vez se veía preocupado y nos preguntó si habíamos estado notando algo raro en nuestro departamento. Le pregunté a qué se refería con raro y se quedó pensando un segundo y dijo, ya sabes, paranormal. Mi novio y yo nos miramos súper confundidos y pensamos que este señor estaba loco. Al principio lo ignoramos, pero luego nuestro vecino nos mandó videos de las cámaras que puso en su departamento. Todas las noches grababa orbes, puertas que se cerraban, objetos que se movían, incluso voces. En Navidad, se le cayó el árbol y, según él, en el video se ve un orbe enorme justo antes. La historia más reciente que nos contó fue que, cuando estaba tomando una siesta, se despertó porque alguien le tosió en el oído. Dice que incluso llevó gente cazafantasmas a revisar y que captaron una voz en una grabación y lo que sea que usan para detectar calor o algo así. Desde esa conversación, ahora nosotros también hemos estado viviendo cosas raras en nuestro departamento. Estas últimas semanas, me he despertado o he entrado a nuestro cuarto y la tele está encendida, poniendo I Love Lucy. Al principio pensé que tal vez mis gatos estaban pisando el control, pero es una Smart TV y para poner algo tienes que encenderla, entrar a una app y seguir varios pasos para poner una serie. Así que está raro que siempre se ponga I Love Lucy cada vez. Compramos Alvia, pero nos da miedo usarla. Vivimos en departamentos que antes eran como un hogar para adultos mayores, así que nuestra teoría es que alguien debió haber fallecido en el departamento de abajo. En el estado donde vivimos no están obligados a decirles a los inquilinos si hubo muertes, solo a los compradores de casas. Ahora me cuesta dormir en la noche sabiendo que el departamento de abajo tiene un amigo espíritu. Súper escalofriante, y mi novio y yo de todos modos planeamos mudarnos pronto. Al parecer a nuestro vecino ya ni le afecta y hasta se le hace cool. Historia 22. Iba llegando a la casa de mis papás como a las 11 de la noche un sábado en la noche. Solo quería darme un baño y dormirme. Mis papás estaban en un bar y la casa estaba oscura. Obviamente no había nadie, así que tenía la casa para mí solo. Perfecto. Cuando me acerqué a la puerta principal, escuché susurros y risitas bajitas del lado de la casa. Sonaba como mi hermana y su amiga intentando asustarme, así que dije fuerte, jaja, muy graciosa, Kiki. No hubo respuesta. Miré alrededor y vi que el carro de mi hermana no estaba por ningún lado. Ahí fue cuando le marqué a mi novio para que se quedara en la llamada conmigo hasta que entrara. Entré sin problema y prendí prácticamente todas las luces de la casa. Subí para sacudirme el susto y darme un baño. Escuché un ronquido bajito y como movimientos desde el cuarto de mis papás, y asumí que mi mamá se había quedado en casa. Súper aliviado de ya no estar solo, volví a apagar la mayoría de las luces, me bañé y me fui a la cama. Para ese momento ya eran como la 1 de la mañana y escuché que alguien abrió la puerta de la casa. Luego, sus pasos se detuvieron de golpe. 30 segundos después, me llegó un mensaje de mi hermana. «Hermana, ¿eras tú?» Yo, estoy arriba, así que, ¿no?
Hermana, acabo de escuchar tu voz diciendo mi nombre desde la sala. Yo, ¿es en serio? Yo juré que escuché tu voz riéndose afuera hace rato. Y en ese momento ella subió corriendo las escaleras y me preguntó si podía quedarse en mi cuarto esa noche. Yo, encantado. Y como 30 minutos después regresaron mis dos papás a la casa. No tengo idea de qué demonios estaba escuchando yo en su cuarto. Esa casa todavía me da escalofríos. Historia 23. Viviendo con mi hermana y su familia, yo estaba en mi cuarto del sótano jugando videojuegos y relajándome con mi perro. Mi hermana, mi cuñado y mis sobrinas habían salido de compras a una ciudad grande cercana y planeaban regresar hasta más tarde en la tarde y noche. Escucho que se abre la puerta principal y mi perro se levanta para ir a revisar. Puedo escuchar a mis sobrinas corriendo y gritando por el pasillo, mientras mi hermana entra a la cocina y mi cuñado camina por el pasillo hacia su recámara. Distingo claramente su tos, más plática, y luego a todos saliendo unos momentos después. Mi perro vuelve a bajar al sótano y se acuesta junto a mí, como solía hacer cuando ya terminaba de checar al resto de la familia. Se cierran puertas, escucho los seguros hacer clic, y asumo que todos volvieron a salir de la casa. Horas después, ellos regresan a casa y convivo con ellos arriba unos minutos. Antes de bajar otra vez, les pregunto por qué habían regresado a la casa más temprano en la tarde. Me dicen que habían estado comprando todo el día y que ni siquiera habían vuelto a la casa desde que salieron en la mañana. A mi cuñado le molesta que yo no haya subido a ver qué pasaba, porque de inmediato piensa que un intruso se metió, pero ninguno de los perros reaccionó mal hacia quien haya entrado. Su pastor alemán, que era bien temperamental, odiaba a los extraños y se volvía loco cada vez que entraba alguien que no reconocía al instante, así que yo no tenía motivo para pensar que algo andaba mal. Después pasaron cositas pequeñas de vez en cuando. Yo me mudé, las niñas crecieron, y la sobrina más chica empezó a describir con detalle perfecto a una niña a la que mi cuñado había atendido en un accidente automovilístico donde murieron 3 niños involucrados. Ella sabía el color de la playera de esa otra niñita y que tenía un estampado de unicornio, sabía el color de su pelo, y mencionó la salsa de espagueti en su cabello. Dijo que a la niña le gustaba jugar en el pasillo por la noche. El accidente había ocurrido años antes de que mi sobrina naciera, y mi cuñado casi nunca hablaba de eso. La actividad siguió, al punto de que una noche él se despertó por ruidos en el pasillo, justo frente a la puerta del cuarto de la más chica. Salió para decirle que se fuera a dormir, la vio parada en medio del pasillo y le abrió la puerta para que entrara. Pero mi sobrina estaba dormida en su cama, así que mi cuñado cerró la puerta y corrió detrás de la figura hasta la cocina. Revisó toda la casa tratando de explicarse qué había visto. Meses después, fui a visitarlos unos días. Mis sobrinas estaban en el cuarto de la más chica jugando videojuegos, mientras yo estaba acomodando un set de Lego para armarlo juntos. Sus papás estaban trabajando y estábamos solos hasta que regresaran como a las 3:30 de la tarde. Mi sobrina de en medio y yo dejamos de moverle a los Legos cuando escuchamos que se abre la puerta principal y los pasos inconfundibles de su papá avanzando por el pasillo hacia la recámara. No podíamos ver nada desde la puerta del cuarto, pero escuchamos que la puerta del cuarto principal se abrió y se cerró. Mi cuñado llegó un par de horas después, y para ese punto ya todos habíamos dejado de intentar entender quién era y por qué pasaban esas cosas raras. Nadie se siente especialmente atacado ni incómodo, las mascotas se ven bien, y en general las cosas se quedan en su lugar. Es casi como si algo solo estuviera diciendo hola de la única manera en la que puede. Historia 24. Mi hermano entró corriendo a mi cuarto tarde una noche, cuando mi papá estaba trabajando hasta tarde. Yo tenía como 18 años y mi hermano 17. Me pidió que bajara a apagar todas las luces de la casa antes de que mi papá regresara. Éramos pobres, así que si dejábamos un montón de luces prendidas nos iban a regañar. Yo le solté el típico "¿qué te pasa? Bájalas tú", pero se notaba que algo estaba mal. Estaba asustado y callado, se estaba agarrando la mano y la tenía vendada, y no paraba de preguntarme si podía dormir en mi cuarto. No tenía sentido para mí, así que apagué mi estéreo y bajé a apagar las luces. Error número 1.
Mi hermano tenía absolutamente todas las luces de abajo encendidas. Pasillos, sala, cocina, comedor y el sótano sin terminar. Era ridículo porque ya era tardísimo y en la casa solo estábamos nosotros dos. Lo del foco del sótano también me sacó de onda porque era raro y ninguno de nosotros, los hijos, casi nunca bajábamos ahí. Era de esos sótanos con tierra en el piso, la madera se veía como desmoronándose y olía a polvo podrido y moho. Fui apagando luces por toda la casa sin darme cuenta de que estaba dejando las del sótano para el final. Error número 2. Bajé por esas escaleras viejas de madera podrida para apagar las luces del sótano y lo que vi y escuché ahí abajo me rompió para siempre. En el piso de tierra, frente a una pared, había un montón de velas encendidas, acomodadas de forma pareja en los puntos de un pentagrama dibujado en la tierra. A la derecha del pentagrama había un libro abierto, una ouija y un cuchillo de caza con algo de sangre, apoyado junto al libro, y además una sombra negra enorme en una esquina del cuarto. En ese sótano había un silencio absoluto. Tan absoluto que recuerdo escuchar mi corazón golpeándome en el pecho mientras miraba el lugar, hasta que terminé clavando la vista en esa masa negra de la esquina. Entonces algo habló desde esa sombra, con voz que sonaba como de una mujer, muy bajito. Necesitas enterrar tus raíces más profundo. Obviamente me quedé paralizado del miedo. Después de unos 3 a 5 segundos, que se sintieron como 3 a 5 minutos, mirando esa oscuridad, empecé a caminar hacia atrás rumbo a las escaleras para salir del sótano. Ese fue mi último error y, mientras escribo esto, se me salen lágrimas y tengo la piel erizada. Cuando iba subiendo de espaldas y por fin tuve el valor de voltearme en el último escalón, justo en el marco de la puerta, había una silueta oscura parada ahí, completamente negra y clarísima aunque tuviera luces detrás. Esa cosa era imposiblemente oscura, y cuando la vi recuerdo que empecé a gemir y sollozar como un bebé, sin control, pero no me salía ningún sonido. Y entonces me empujaron de vuelta por las escaleras del sótano y debí pegarme en la cabeza porque me desmayé por completo. Lo siguiente que recuerdo fue a mi papá ayudándome a meterme a la cama. Ya no puedo entrar a sótanos ni áticos cuando está oscuro o incluso si me da la mínima sensación de esto se ve aterrador. Y lo peor es que mi hermano lo negó todo y yo me metí en problemas. Mi hermano debió bajar, verme inconsciente, limpiar su circulito de invocación y terminar de apagar todas las luces de la casa, porque mi papá no supo nada de lo que él había hecho. Al parecer, mi hermano fue el héroe en esta historia, porque yo me tropecé y me caí en el sótano y mi hermano me encontró y le llamó a mi papá para que regresara del trabajo porque yo estaba inconsciente. Después de tanto pleito y de que me insistieran mi papá y mi hermano en que yo estaba mintiendo, empecé a creer que tal vez todo fue un sueño y que al desmayarme tuve un sueño rarísimo, de esos que parecen demasiado reales. Casi llegué al punto de sentirme más o menos bien viviendo en esa casa con ese sótano horrible, tenía que sentarme cerca de la entrada cada vez que comíamos, porque la puerta del sótano estaba en el comedor. Hasta que un día, meses después, mientras todos cenábamos, mi papá, mi hermano y mis 2 hermanitas, escuchamos algo que sonaba como un niño llorando, chillando y gruñendo abajo en el sótano. Mi papá dijo que probablemente era un gato o un zorro o algo así, y bajó a ver qué estaba pasando. Mi papá subió a los pocos minutos, no dijo nada, inmediatamente salió, agarró un pedazo grande de tablaroca, unos clavos, un martillo, y clausuró la entrada del sótano ahí mismo mientras seguíamos cenando. Nos dijo, a partir de ahora nadie puede entrar al sótano porque no es seguro. Desde ese momento supe que todo era real. Le dije a mi papá que era culpa de mi hermano y, cuando mi papá lo confrontó, mi hermano lo admitió todo y sacó una caja de su closet que tenía el libro, el cuchillo, la ouija y las velas. Sí, mi hermano, el menso, guardó todas esas cosas en su closet. Mi papá se salió de quicio, le gritó y luego agarró todo eso, cavó un hoyo junto a un árbol en el patio trasero, echó el contenido ahí, le prendió fuego y después cubrió las cenizas con tierra. Ya no nos volvió a pasar nada raro en la casa. El cuarto de mi hermana menor sí tenía un closet que a la gente le daba mala espina, cuando venía familia a dormir, los primos decían que no les gustaba quedarse en su cuarto. Pero fuera de eso, todo fue bastante normal.
Hasta el sótano clausurado se sentía normal después de un tiempo. Aún así, todavía me pregunto si no enterramos las raíces lo suficientemente profundo. Nota final: cuando tenía 31 volví a esa casa, porque obviamente nunca se me olvidó lo que pasó. Ninguno de nosotros había vivido ahí en al menos una década y nos habíamos mudado de la ciudad, pero quería ver en qué estado estaba la casa. No sé por qué, pero necesitaba algún tipo de confirmación o cierre. En un viaje en el que pasamos cerca de mi antigua ciudad y de esa casa horrible, convencí a mi novia, que iba conmigo, de parar ahí y apoyarme en lo que fuera que viniera después. Ella fue una campeona y aceptó. Llegamos y vimos que vivía una familia ahí. Toqué la puerta y expliqué que yo crecí en esa casa y que solo quería un poco de nostalgia. Luego le pregunté: oye, ¿sabes si la entrada del sótano en el comedor está tapada con tabla y claudurada? Ella me dijo que no, y me miró raro. Luego pregunté: ¿alguno de tus hijos duerme en el cuarto de arriba, al final de las escaleras, a la izquierda? El del closet raro donde dormía mi hermana. Ella me dijo que a ninguno de sus hijos les gusta dormir en ese cuarto y que, de hecho, ha hecho que una amiga vaya a limpiar con salvia la casa 4 veces desde que se mudaron. Le pregunté: ¿cuánto llevan viviendo aquí? Y me respondió: 2 meses. Historia 25. Ok, hay una historia que mi mamá odia contar porque le da muchísimo miedo. Ya olvidé varias cosas porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me la contó. Ella siempre dice que no quiere hablar de eso. Yo no creo mucho en eso de que alguien esté poseído, pero mi mamá de verdad se asusta cada vez que lo cuenta, así que en parte le creo, hasta me está dando piel chinita mientras escribo esto. Había un hombre en nuestro pueblo que, según decían, fue poseído por su propio papá muerto. Y una noche salió a tomar. Como a las 3 de la mañana se fue para su casa y, en el camino, empezó a romper todas las ventanas que veía. También pasó caminando por el cementerio. Total, cuando llegó a la casa de mi abuela y empezó a hacer lo mismo, a romper ventanas, mi abuela, mi tío y su esposa, y mi mamá salieron. Lo conocían y pensaron que solo estaba borracho, así que intentaron hablar con él. Tenía las manos llenas de sangre por el vidrio roto y su voz sonaba ronca, grave, como gruñida. Trataron de calmarlo, pero él no se dejaba. Cuando mi mamá se acercó para hablarle, él le dijo que se alejara, pero con su voz normal. Al parecer, dijo eso porque mi mamá estaba embarazada de mí en ese entonces y, de alguna forma, el hecho de que ella estuviera embarazada hizo que volviera en sí, no sé. Mi mamá se desmayó porque de la nada se sintió débil después de que él le dijo que se alejara con su voz normal. Y después de eso, su voz volvió a ponerse ronca y profunda otra vez. Luego, cuando mi mamá despertó, lo vio literalmente trepando una palmera que mi abuela tenía en el jardín. Dice que subía el árbol altísimo rapidísimo y se veía como un animal, trepando en 4, en lugar de usar mayormente los brazos como normalmente lo hace una persona al escalar. No recuerdo qué pasó después, pero cuando salió el sol, él volvió a hablar normal otra vez y, según, todas las heridas que tenía por romper las ventanas ya estaban curadas y no tenía ni una cicatriz. Además, no recordaba nada de lo que había pasado. Después fue con un sacerdote que le dijo que tenía que hacer ciertas cosas para deshacerse del espíritu de su papá. Si mal no recuerdo, tenía que caminar por el cementerio durante un par de días a una hora exacta. Historia 26. En la prepa y en la universidad, tenía un trabajo de verano limpiando por las noches mi antigua escuela primaria. El edificio es bastante viejo, creo que originalmente se construyó en los 1890s, y la gente siempre decía que estaba embrujado. Yo nunca creí mucho en esas cosas, y solía limpiar el edificio ya sea solo o con otra persona que se quedaba del otro lado del edificio toda la noche, así que prácticamente estaba solo casi todo el turno. No vi nada que me convenciera de que el lugar estuviera embrujado, durante los primeros 2 años. En mi tercer año ahí, estaba limpiando unos salones que dan a un pasillo larguísimo. Mi compañero estaba haciendo limpieza profunda en la cocina, en el extremo completamente opuesto del edificio, tan lejos que nada de lo que hiciera se podía escuchar. Éramos los únicos 2 ahí. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Eran como las 9 de la noche.
Era una noche calurosa de verano, y los pasillos se ponían bien calientes. Yo había puesto un ventilador al final del pasillo, recargado contra una de las puertas cortafuego. Eran puertas cortafuego muy pesadas, y siempre estaban abiertas, sujetas por imanes fuertes. Solo se cerraban si se activaba la alarma contra incendios, o si alguien las separaba de los imanes a propósito. No podían ni solían cerrarse por accidente. Y si se llegaran a cerrar, harían un ruido fuerte. Esas puertas simplemente no podían cerrarse en silencio. Bueno, yo estaba en un salón vaciando la basura. Todo estaba en calma. Salgo del salón para echar la basura a mi carrito grande, y la puerta cortafuego del lado izquierdo estaba cerrada. Yo no escuché absolutamente nada. Y lo más raro es que, si esa puerta de alguna manera se hubiera cerrado sola por primera vez en la historia, y además en silencio por primera vez en la historia, la puerta habría empujado el ventilador hacia adelante, lo que probablemente lo habría desconectado. Pero cuando me acerqué para abrir la puerta otra vez, el ventilador estaba exactamente en la misma posición en la que lo dejé, conectado, no se había movido, no se cayó. Estoy casi seguro de que eso era físicamente imposible, porque la puerta lo estaba sosteniendo, se tambaleaba y yo no confiaba en dejarlo solo. Esa fue la primera cosa rara que pasó. La segunda fue como una semana después, y esta vez yo estaba solo en el edificio. Otra vez, todas las puertas con llave, eran como las 9 o 10 de la noche, ya estaba oscuro. Entré al salón de coro y cuando prendí las luces, pude ver mi reflejo en una ventana. Eso no es raro, pero lo raro fue que había un hombre detrás de mí, alguien que nunca había visto. Casi me hago encima del susto, me volteé de golpe y grité, «Tú no deberías estar aquí». No había nadie. Le llamé a mi jefe y vino de inmediato con su hijo, y los tres recorrimos todo el edificio, abriendo cada puerta. No había nadie. Las posibilidades aquí son, A. Los fantasmas existen, B. Tuve una alucinación por unos segundos sin razón y nunca me volvió a pasar, y no estaba desvelado, había dormido 9 horas la noche anterior, o C. Alguien se metió al edificio, de alguna forma huyó en silencio en el instante en que me volteé, evitó que lo encontráramos y logró salirse sin que nos diéramos cuenta. Las tres opciones dan miedo. Historia 27. Mi papá solía trabajar en zonas rurales con granjeros y gente de los pueblos, y había una carretera en particular entre dos aldeas que era famosa por supuestos avistamientos de fantasmas y embrujos. Un día, mientras trabajaba, el jefe, líder, del pueblo le aconsejó a mi papá que no tomara esa carretera y que se regresara por el mismo camino por el que había llegado. Esa carretera famosa era un atajo y quedaba más corta. Mi papá era escéptico con esas cosas, no creía, e insistió en irse y llegar lo más rápido posible por ese camino corto. El jefe le dijo, si desapareces de la nada, dime a quién debo contactar para avisarles que ya no te van a ver y que estás desaparecido, solo porque no quisiste viajar 30 minutos más. Mi papá respondió que estaba dispuesto a correr el riesgo y que si pasaba algo, nadie debía ser culpado. Él viajaba en una Yamaha RX-100 y entre los dos pueblos había un bosque con esa carretera famosa por lo paranormal. Mi papá, listo para el viaje de su vida. Cuando salió, le advirtieron que no se detuviera por nada ni por nadie, bajo ninguna circunstancia, y que si veía algo, acelerara al máximo. Por suerte, él aceptó. Y aquí empieza lo bueno. Iba en su moto como a 30 kilómetros por hora con las luces altas, y fue entonces cuando vio a dos hombres vestidos completamente de blanco, con un cuerpo envuelto en una tela blanca tirado junto a ellos. Le pedían Ride, que los llevara, para transportar ese cuerpo al centro médico más cercano. Ninguno de los dos pueblos tenía un centro médico, solo tenían una clínica pequeña que cerró porque el doctor murió. Al principio, mi papá quiso detenerse a ayudarlos, pero rápido recordó la advertencia de no parar por nada, y como le dijeron, metió cambio y aceleró para salir de ahí. ¿Y adivina qué pasó? Uno de ellos se aventó en medio del camino para asustarlo, pero en lugar de frenar o asustarse, mi papá simplemente atravesó a esa persona, como si fuera aire. Cuando miró por el retrovisor, no había nadie, ni los dos hombres, ni el cuerpo envuelto. Mi papá se quedó en shock al darse cuenta de lo que acababa de pasar. En cuanto llegó al otro pueblo,
llamó por teléfono porque ya estaban avisados de que él iba a pasar por el atajo maldito y estaban listos para ir a buscarlo si no llegaba. Por suerte sí llegó, y le contó toda la historia al jefe del segundo pueblo. Él le dio el contexto. Esos dos que intentaron detenerlo habían tenido un accidente tiempo atrás mientras trataban de parar vehículos para llegar al otro pueblo, y desde entonces se aparecen ahí. Cualquiera que se detiene a ayudarlos desaparece y nunca lo vuelven a encontrar. Hasta la fecha, 14 personas han desaparecido. Mi papá vivió para contarlo. Historia 28. Había una casa embrujada en mi ciudad natal que convirtieron en un museo. Y a partir de ahí, las historias solo se pusieron peores. Mi maestro de psicología decidió que eso la hacía el lugar perfecto para un experimento de clase. Consiguió permiso para que los estudiantes nos quedáramos después de la escuela y fuéramos al museo en la tarde y noche. Era finales de otoño, así que ya estaba oscuro. Primero haríamos un recorrido normal, pero anotando cualquier experiencia rara que tuviéramos. Estaban las típicas cosas, zonas frías, ruidos extraños. Había un cuarto con un retrato póstumo, de muerte, donde varios estudiantes estaban convencidos de que los ojos de la niña lo seguían. Y también estaban los que no sentían nada, incluido un tipo que se burlaba en voz alta de su novia por decir que sentía esas zonas frías. Después del tour, vimos una película vieja de miedo. No una de terror moderna, sino una película antigua en blanco y negro, con cosas inquietantes pasando en una casa vieja. Como para sugestionarnos antes del segundo recorrido. En el segundo tour, todo subió de nivel. Los estudiantes estaban aterrados con el retrato. Se escuchaban sonidos por todas partes. Cosas raras moviéndose cerca de las cortinas, incluyendo ver una mecedora meciéndose hacia una sombra, con la silla vacía. ¿El tipo que se estaba burlando de su novia? No pudo entrar a un cuarto del puro miedo. Ese cuarto tenía una colección de jarras y garrafas muy apreciada que una mujer había reunido a lo largo de su vida, y él simplemente no pudo cruzar la puerta. Por más que su novia se burlara de él recordándole todo lo que había dicho antes. Todos los estudiantes, menos uno, sintieron algo en algún punto. En la siguiente clase, el maestro llevó a un invitado como expositor, era otro maestro de la escuela. Él había trabajado como director del museo por un tiempo y conocía todas las historias. ¿El cuarto de las jarras? Era famoso porque, durante la temporada en que el museo estaba cerrado, se movían las jarras. Aunque la colección había cambiado con los años, siempre encontraban el mismo grupo de jarras en el centro del cuarto, dejando marcas en el polvo donde antes estaban. Una jarra la guardaban en otro lugar de la casa porque con frecuencia aparecía fuera del cuarto. La mecedora tenía historias de directores anteriores que decían ver a una anciana sentada ahí. También había un candelabro del que se reportaba que se movía colgando de su cadena. No que girara en círculo, sino que se jalaba hacia un lado y se movía usando la cadena como si fuera una brújula. Historias que nadie en la clase había escuchado más allá de "está embrujado", pero que básicamente resultaron ser una lista exacta de los peores lugares que los estudiantes habían identificado esa noche. Historia 29. Cuando era niña, tenía un amigo imaginario que yo estaba convencida de que era real. Era hija única y a veces decía cosas que, según yo, Jessica me había dicho, y eso asustaba a mi mamá. Tuve a esa amiga por unos años y de repente dejé de hablar de ella, y mi mamá simplemente asumió que ya se me había pasado lo de los amigos imaginarios. Total, mi tía abuela ya era bastante mayor y una Navidad me compró una pequeña muñeca de porcelana, sin saber que a mí me daban pavor. Lo que más me inquietó fue que la muñeca estaba basada en una niña victoriana y se parecía exactamente a mi amiga imaginaria. Cada vez que la veía se me erizaba la piel y sentía el cuero cabelludo como con cosquillas, y les rogué a mis papás que me dejaran donarla a una tienda de caridad. Al final dijeron que sí, mi mamá admitió que a ella también le daba mala espina. Ahora vivo con mi prometido en una casa que convirtieron en 2 departamentos. Nosotros vivimos en el de la planta baja y siempre se nos pierden cosas y luego aparecen en lugares rarísimos. Hace varios meses estábamos platicando tranquilos en nuestro cuarto, yo estaba cosiendo y mi prometido tomándose una cerveza. Ninguno estaba usando el celular ni aparatos electrónicos.
Tenemos un Google Home en la cocina y, aunque el depa es relativamente pequeño, de todas formas tenemos que gritar si queremos hablarle al Google Home desde el cuarto. Llevábamos como una hora sentados platicando cuando de repente escuchamos una vocecita desde la cocina y nos dimos cuenta de que el Google Home estaba diciendo algo, pero estaba tan bajito que no alcanzábamos a entender qué. Mi prometido le gritó que se detuviera, dijo otra cosa y luego se calló. Se nos hizo raro, pero asumimos que había escuchado algo de lo que dijimos, aunque se supone que hablábamos demasiado bajo como para que lo captara, y estaba respondiendo. Pasaron como 10 minutos y de pronto se oyó un pitido fuerte desde la cocina, que nos asustó a los dos. Era el Google Home otra vez, activando una alarma, pero a un volumen muchísimo más alto de lo que yo normalmente uso, y yo no tenía ninguna alarma programada para esa hora, eran como las 11:30 de la noche. Mi prometido corrió a la cocina y lo desconectó de la corriente, y ahora solo lo conecto cuando quiero usarlo como bocina. Más recientemente, estábamos viendo Netflix en la sala y decidimos pausarlo mientras preparábamos algo de comer. Nos pusimos a platicar en la cocina y, una hora después, nadie había tocado la tele, seguía pausada y nadie había entrado a la sala. De repente, la tele se prendió sola y el volumen estaba a todo lo que daba, mucho más alto que como lo estábamos viendo una hora antes. Cosas así parecen pasarnos bastante seguido en esta casa, así que mantenemos la tele y otros aparatos desconectados hasta que los vamos a usar. Historia 30. Dios mío, esta historia todavía me asusta muchísimo hasta el día de hoy, y nadie me cree cuando la cuento. Juro por mi vida que esto sí pasó. Mis papás compraron una casa en medio de la nada cuando yo tenía como 7 años. La casa era muy barata para el mercado en Canadá en 2003. Después nos enteramos de que el hombre que había mandado construirla a su gusto era parapléjico por un accidente de motocicleta, y se había quitado la vida con una escopeta en la recámara principal. Mis papás, que eran luteranos, pensaron que era una súper oferta y que lo único que necesitaban era que un pastor fuera a bendecir la casa, así que la compraron. Era de un solo piso, con sótano y un pasillo larguísimo. Como la casa estaba hecha a la medida para una persona parapléjica, tenía un elevador para subir y bajar al sótano. El elevador no era silencioso, hacía un brrrr fuerte todo el camino mientras bajaba. Creciendo ahí, la casa siempre se sintió pesada, como con vibra fea. A menudo veía cosas por el rabillo del ojo, olía un olor como a podrido que aparecía y desaparecía de la nada, y muchas cosas más. Una noche yo estaba en mi cuarto, al final de ese pasillo larguísimo. Yo era pequeño, como de 10 u 11 años. Siempre me había dado miedo la noche por esa casa y me tardaba muchísimo en dormirme. Esa noche, justo cuando me estaba quedando dormido, escuché el brrrrr bien fuerte. Y ojo, yo soy hijo único. El cuarto de mis papás estaba justo enfrente del mío y yo sabía que los dos ya se habían ido a dormir. Escuché el ruido del elevador y, de pronto, se detuvo. En cuanto se detuvo, me cayó encima una tristeza y un miedo intensísimos. Algo que nunca había sentido antes. Me asomé desde debajo de las cobijas y vi a un hombre en una silla de ruedas al final del pasillo, con el cabello largo moviéndose mientras avanzaba. Extrañamente, se veía casi translúcido, y recuerdo perfectamente que me pellizqué y me puse a llorar del terror. Era como si no pudiera hablar. Él nunca me miró directamente, y yo sentía que no estaba ahí para hacerme daño. Como que sabía que si me miraba directo, yo me iba a asustar todavía más, así que lo evitaba. Solo estaba ahí para ver qué había cambiado. En cuanto entró rodando hacia la cocina, desapareció. Nunca lo volví a ver, y toda mi familia insiste en que debió haber sido un sueño. Yo jamás voy a olvidar esa sensación intensa de desesperación que sentí esa noche, que supongo que él también debió sentir alguna vez. Descansa en paz, Michael. Historia 31. Yo no habría tenido más de 13 años cuando pasó esto. Estaba visitando mi país de origen con mi familia por la boda de mi tía. Y ojo, todos nos estábamos quedando en mi casa de la infancia, que era conocida por estar embrujada. Durante el tiempo que viví ahí pasaron muchas otras cosas que hasta el día de hoy me hielan la sangre, pero esa es otra historia.
Yo tenía 13, como dije, y era un niño muy asustadizo. La oscuridad no era mi amiga y la casa me daba miedo incluso de día. Estábamos todos durmiendo en el salón grande cuando un apagón me despertó. Estaba medio dormido y súper irritado por el calor, era un verano brutal. Mi abuela me sugirió que fuera a dormir al cuarto de arriba con la ventana grande. Era uno de los cuartos más frescos de la casa y era donde solían dormir mis tías. No tengo idea de cómo acepté, porque estaba oscurísimo y no me gustaba andar por la casa solo, menos en la oscuridad. Pero supongo que estaba demasiado adormilado como para que me importara, porque me fui a ese cuarto completamente solo en plena oscuridad. Llegué y vi que mi tía, la novia, ya estaba dormida en el suelo y la otra estaba en la cama. Así que agarré una almohada y me acosté en el piso junto a ella, la novia. En los siguientes momentos, cada vez que cerraba los ojos sentía algo frente a mi cara, como, no sé, una nube de oscuridad. Y desaparecía cada vez que abría los ojos. Esto siguió por un rato largo y luego me quedé dormido bastante rápido, sin darle mucha importancia a esa situación inquietante. Cuando desperté, una luz azul muy tenue del cielo iluminaba el cuarto. Seguía estando muy oscuro, salvo por esa luz azul, y sin pensarlo giré la cabeza hacia la izquierda y vi una figura oscura arrodillada a mi lado. Déjenme decirles. Fue escalofriante, casi me hago encima del miedo. Era altísima, pero altísima de verdad. Y estaba tan cerca de mí, como alguien que se sienta de rodillas sobre un tapete de oración. Por lo que recuerdo, parecía llevar algún tipo de tela negra larga sobre la cabeza que le cubría todo el cuerpo, y los ojos eran blancos, blanquísimos. Literal se me fue la voz. Y luego grité. Tan fuerte que pensé que se me iba a romper la garganta. Agarré a mi tía, que estaba dormida sin enterarse de nada, la abracé y enterré la cara en su cuello. Todos se juntaron en el cuarto. Les conté lo que vi. Mi abuela y mi mamá hicieron una oración por mí y los demás se quedaron bien asustados. No hace falta decir que, después de eso, mi abuelo ya no me dejó entrar a ese cuarto. Historia 32. Hora de 3 generaciones de embrujos. Historia de mi abuela. Ella y su familia, en ese entonces, vivían en una mansión muy rica que había estado ahí por generaciones, y no tenían sirvientes. Pero todas las madrugadas, toda la familia podía escuchar a alguien preparando café temprano en la mañana. Intentaban buscar de dónde venía el ruido por toda la mansión, pero como solo pasaba muy temprano, les tomaba horas revisar cuarto por cuarto. Mi abuela logró rastrear el sonido y dijo que vio a una mujer vestida como sirvienta, de pie en la cocina, preparando café. Ella cree que era el fantasma de la sirvienta del dueño anterior de la mansión, pero cuando intentaba acercarse, decía que la imagen desaparecía y también el ruido. Por lo que sé, esto pasó entre principios de los 30 y finales de los 40. Historia de mi mamá. Mi mamá tenía una relación muy cercana con su prima, pero su prima tuvo cáncer siendo joven y al poco tiempo murió. Toda la familia quedó destrozada por la pérdida de esa chica, y mi mamá también. Un día, mi mamá fue al columpio donde solían jugar y vio a una niña vestida de blanco recargada junto al columpio. Dijo que se veía y sonaba como ella, pero sabía que había muerto hacía unos días, así que obviamente se aterrorizó y salió corriendo. Por lo que sé, esto pasó en los 80. Mi historia. Aquí fue un verano muy caluroso, pero cuando por fin llegó la noche se puso más fresco, así que apagué el ventilador y me fui a dormir. Me desperté, quizá unos minutos después, y vi que el ventilador estaba colocado apuntando directo hacia mí. Lo ignoré y me volví a dormir. Luego me despertó el ventilador empezando a abrirse y girarse solo, lo cerré y me volví a acostar. Me desperté otra vez y el ventilador estaba girándose, así que lo cerré otra vez. Luego me desperté por última vez y lo vi en el piso, abierto y girando. Y entonces vi algo parado cerca de mi puerta. Pensé que era mi abuela intentando prenderme el ventilador porque creyó que hacía calor, así que dije, «Mamá, ¿qué haces despierta tan tarde?». La figura no dijo nada, pero caminó más cerca del marco de la puerta hasta que ya estaba dentro de mi cuarto. Me asusté, prendí la luz y me preparé para pelear, pero cuando encendí la luz no había nada.
Así que cerré el ventilador, dejé la luz prendida como buen protagonista de película de terror, y me dormí llorando. Historia 33. Tuve 4 experiencias diferentes mientras crecía. Tristemente, nada en mi vida adulta. No están en ningún orden en particular. 1. Es Nochebuena. Yo tendría como 10 u 11 años. Tengo 4 hermanos, pero yo, una de mis hermanas mayores y mi hermana menor solo nos llevamos 4 años entre las 3, así que crecimos muy juntas. Como era Nochebuena, estábamos emocionadas, como cualquier niño. A esa edad solíamos compartir cama en Nochebuena y desvelarnos, alimentándonos la emoción entre nosotras. Total, ya era de madrugada y mis 2 hermanas ya se habían dormido. Yo estaba acostada pegada a la pared, aún sin poder dormir, llena de emoción y adrenalina. Me volteé para quedar mirando hacia la pared, pensando que así me acomodaría mejor y por fin me dormiría. Y en eso vi una mano blanca, tan clara como veo el teléfono frente a mi cara ahora mismo, que subió desde el espacio entre la cama y la pared y empezó a mover elegantemente el dedo índice, haciendo la seña de ven aquí. Me quedé como 30 segundos viéndolo. Luego la mano volvió a bajar por el mismo hueco y ya no la volví a ver. Éramos solo nosotras 3 en el cuarto. Todavía no tengo idea de qué fue. Y no, tampoco miré debajo de la cama. 2. Tuve una etapa creciendo en la que me daba por copiar texto de una enciclopedia y escribirlo, era un niño simple, en fin. Yo estaba en una litera, tendría como 12 o 13 años, y faltaba poco para medianoche. Me acuerdo clarísimo. Todos en la casa estaban dormidos y yo estaba solo, sentado recto, con la espalda recargada en la pared, leyendo y escribiendo sobre mi rodilla, encima de la cobija. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Volteo a ver la ventana, y está completamente oscuro, recuerda, era antes de medianoche. Parpadeo vi, ¡pum! Son las 7:30 de la mañana, todavía tengo el lápiz en la mano y ya hay luz afuera. Perdí toda la noche. No me dio miedo, pero me sentí súper confundido. Cuando se lo conté a mis papás lo minimizaron. Hasta hoy no sé qué pasó. Si de verdad me dormí, nunca en mi vida me había pasado quedarme dormido así de golpe, y al día siguiente estuve agotadísimo. Se sentía como si no hubiera dormido nada. 3. En esta yo estaba más chico. Como de 8. Me desperté en la mañana con un dolor horrible en la pierna. Además tenía las sábanas cubriéndome la cabeza. Me las quité y, te lo juro, vi a un caballero, pero caballero medieval, sentado al borde de mi cama, encima de mi pierna. En ese momento me volví a tapar con la cobija y empecé a llorar y gritar. Mi mamá entró y el caballero ya no estaba. Lo curioso es que el dolor sí se quedó y terminé yendo al consultorio sin cita. En Reino Unido es básicamente un doctor al que puedes ir sin cita, pero no es nivel urgencias del hospital. Pero los doctores no encontraron nada y lo atribuyeron a dolores de crecimiento. 4. Esto pasó más o menos a la misma edad que la historia 3, y en la misma casa. Y esto es relevante, de niño le tenía miedo a las alarmas de incendio y a los detectores de humo. Estar cerca de ellos me asustaba. Siempre pensaba que iban a sonar, me tapaba los oídos y corría cuando tenía que pasar cerca. En esa casa, las escaleras estaban en la sala, y al llegar abajo había una puerta a la izquierda con un detector de humo justo arriba, pasando esa puerta. Y un poco más adelante estaba la puerta de la cocina. Bajé las escaleras e hice lo de siempre, me tapé los oídos y corrí para pasar rápido junto al detector de humo. Cuando llego a la puerta de la cocina, la abro y, en el momento en que la abro, veo directamente, al fondo de la cocina, a un hombre con una capa negra, imagínate un Batman chafa, pero más creepy. Me miró directo y agitó la capa. Cerré la puerta y salí corriendo de regreso arriba. Ya ni recuerdo qué les dije a mis papás en ese momento. En fin, conté estas historias por encima, pero esas han sido mis experiencias más paranormales. Historia 34. Mi infancia, de más o menos los 7 a los 12 años, y el hecho de ser gay. Mi mamá se casó con un hombre llamado Kenny cuando yo tenía 7. Al principio parecía lo bastante buena onda,
me compraba cosas, todo ese rollo de dar buena impresión, incluso fuimos a Disneyland y a SeaWorld. Todo estuvo bien hasta que regresamos de vacaciones. Mientras estábamos allá, mi padrastro se enteró de que su papá había sido tan cruel con él porque, según su papá, él no debía existir. Su mamá se embarazó de gemelos y su esposo le dijo que si no abortaba, la iba a dejar a ella y a los niños. Entonces ella intentó un aborto casero y terminó matando a uno de los gemelos. El que sobrevivió fue Kenny. El doctor dijo que Kenny no viviría más de su primer año. Bueno. 28 años después, ahí estaba, teniendo esa conversación con su padre. Después de eso, Kenny se volvió alcohólico. Golpeaba a mi mamá, rompía cosas, a mí me agarraba y me sacudía, me aventaba por los pasillos y me pegaba con un cinturón. Todo el abuso hacia mí pasaba mientras mi mamá estaba fuera trabajando en 3 empleos, porque Kenny se gastaba su dinero y el de mi mamá en botellas de Wild Turkey. Además de los golpes, me hacía pararme contra la pared con las manos detrás de la cabeza durante horas. Si era una falta menor, me obligaba a hacer lagartijas y abdominales hasta que ya no podía más. Los fines de semana, tenía el lujo de jugar con mis amigos, pero solo después de deshiervar todo el patio trasero, limpiar su asador y recoger lo que dejaba su perro. Todo eso duró hasta que mi mamá lo cachó engañándola con la mujer de la calle de al lado. Ahí se vengó dándole 12 golpes en la cara y dejándolo sordo de un oído. Él no la denunció porque había un montón de evidencia en su contra por golpearla, arrestos, etc. Encima de todo, esa noche le dio un ataque al corazón, pero no se murió. Mi mamá lo atribuyó al alcoholismo y a que fumaba como chimenea. Se divorciaron cuando yo tenía 9, él se fue, y mi mamá conoció a un tipo llamado Benny y se enamoraron. O sea, relación rebote. Nos mudamos al pueblo de Benny en Idaho, de como 30,000 personas. Él tenía 6 hijos. De menor a mayor, Allen, Aaron, Andy, Ashley, Amy y Amber. Lo juro. La única con la que me llevaba lo suficiente era Ashley. Ella iba en 6º y yo en 4º. Pasaba mucho tiempo solo jugando videojuegos, porque a ninguno de los niños le caía bien. Yo no hacía deportes y sacaba buenas calificaciones. Un día llegué a casa y vi que me habían destrozado mi casete. Lloré, porque en ese pueblo las únicas estaciones de radio eran de música gospel y country. Eso duró solo el verano y el otoño antes de que Benny decidiera empacar a los niños y regresar a Florida. Mi mamá no quería irse a Florida, así que ella y Benny terminaron y nos regresamos a Washington. De vuelta en Washington nos fuimos a vivir con mi papá. Ese fue un año feliz. Luego mi mamá tuvo la brillante idea de mudarnos a Las Vegas. El aire no me hacía bien para mi eczema y yo era el único niño blanco en el salón. Todos me decían White Boy y nadie quería jugar conmigo. Así que otra vez, solo, jugando videojuegos, sacando buenas calificaciones y odiando la vida. Mi mamá no pudo encontrar trabajo y el dinero se nos estaba acabando, así que tuvimos que regresar a Washington. Ya de vuelta, la vida se puso bastante bien. Hice muchos amigos, aunque en la secundaria todavía me molestaban por ser sabelotodo. Incluso un niño me azotó un folder /diagonal archivador pesadísimo en la cabeza y, mientras yo tenía la cabeza agachada, levantó la parte de enfrente de mi pupitre y la dejó caer. Luego, durante toda la preparatoria, me gritaban un insulto homofóbico todos los días. Me robaban cosas y las rompían, incluso una vez mi celular. El tipo hasta contestó cuando llamé y dijo, si me das $100 te devuelvo tu teléfono, y colgó. Cuando salí del closet, prácticamente todos los chicos de mi grupo juvenil me dieron la espalda, y mi pastor juvenil me invitó a tomar un café. Después lo expulsaron de la iglesia por hacer comentarios sexuales hacia una chica de su grupo juvenil. Desde que me mudé a Portland, mi vida ha mejorado. Tengo un trabajo que paga las cuentas, un novio increíble y amigos increíbles. No tengo un trabajo profesional ni nada, pero soy feliz. Si quieres llamarlo flojera, yo le llamo un descanso más que merecido. Historia 35. Trabajo en Walmart, lamentablemente, y he hecho de todo, pero esto ha sido de lo más grande y reciente en cuanto a qué tan feo te la pueden aplicar los gerentes.
¿Ubicas esas alberquitas duras de plástico para niños? Bueno, el centro de distribución la regó y mandó como 400 a nuestra tienda, todas las que eran para otras tiendas de la región nos las enviaron a nosotros. Entonces nos dijeron que había que recallarlas, retirarlas y mandarlas de regreso al centro de distribución para que luego las enviaran a donde sí se necesitaban. A mi jefa de departamento le tocó apilar y contar 360 alberquitas y acomodarlas en 4 tarimas, una por cada tipo. Ella tiene 59 años y la hicieron hacer todo, separar, reacomodar y contar, mientras arreglaban que yo tuviera ayuda para moverlas después. Cuando yo llegué y chequé entrada, se suponía que yo debía envolverlas con playo, plástico para emplayar, para que no se cayeran. Y también ser el spate del operador del montacargas para poder moverlas del área de jardinería hacia el frente. Después de esperar 20 minutos, la gerente asistente me dijo que agarrara una patín hidráulico, pallet jack, y empezara a moverlas porque el del montacargas estaba ocupado con un trabajo de ella. Ahora, jalar 90 alberquitas por tarima ya es una pesadilla con patín, pero no me ofrecieron ni me dieron ayuda porque todos los demás estaban ocupados. Así que me tocó solo arrastrarlas por afuera del edificio, subiendo una pendiente leve por TLE hasta el recibo de mercancía de GM. Y ni siquiera había jalado la primera cuando empezó a llover a cántaros. No una lloviznita, un aguacero fuerte, de esos que te empapan de pies a cabeza en 30 segundos. Después de sacar una y pasar por donde estaba el otro gerente asistente, me dijeron que me iban a dejar pedir prestado un impermeable de los que empujan carritos. Mientras iba caminando empapado, mi jefa de departamento vio lo que me estaban haciendo hacer y no podía creerlo. Luego me enteré, ya llegando a las entradas principales, que los que empujan carritos traen su propio impermeable y no tienen extras. Pero con permiso de un CSM yo podía sacar uno de uso de tienda. El del carrito me enseñó dónde se supone que estaban los ponchos, ya no había ninguno, excepto uno de $20. Me dijeron que agarrara ese, me lo pusiera, y que siguiera jalando las otras tarimas por la pendiente resbalosa bajo la lluvia. Cuando por fin terminé, se quejaron de que solo dejé las tarimas atrás y no las puse donde ellos querían, a pesar de que yo pregunté y las puse justo donde me dijeron, así que todavía tuve que volver a acomodarlas. Y luego me regañaron por haber usado una chamarra de $20 cuando en el área de temporada tenían unas baratas de plástico de $3. Después me pasé mi descanso de 15 minutos sentado, jadeando en una banca, chorreando agua, tratando de convencerme a mí mismo de no querer matar a nadie, o renunciar. Definitivamente ha sido de lo más pesado físicamente que me ha tocado en los últimos tiempos. Historia 36. Mi puesto anterior en mi empresa era de técnico de campo. Trabajaba con un sistema electrónico bastante complicado, que se instala en plataformas de perforación. Hace 2 inviernos, pasé 2 semanas en el norte de Columbia Británica, más o menos a 50 kilómetros de los 60N, cerca de la frontera con los territorios del noroeste. Teníamos un proyecto enorme, con 2 plataformas, instalaciones nuevas y un montón de extras que nunca habíamos usado antes. Había muchísimo trabajo por hacer. En mi trabajo, es parte del paquete aguantar el trato y las exigencias del mero del sitio, siempre quieren algo más. Así que pasé 2 semanas tratando desesperadamente de no ahogarme para terminar todo a tiempo y que lo demás pudiera empezar a funcionar. Montar una plataforma de perforación toma como 1 semana. Mientras tanto, tenía a 4 jefes ahí en sitio por parte de la petrolera y un montón de gente alrededor y todos querían algo de mí. Una hora el internet no es lo suficientemente rápido, a la siguiente hora este cable está en mal lugar y hay que moverlo. Y así, y así, y así. Desesperante. Ese era el trabajo. Lo que no mencioné de esta situación en particular fue lo siguiente. Ese turno de 2 semanas fue aproximadamente del 15 al 27 de diciembre. Me perdí Navidad. Por 4º año seguido. El hospedaje era lo que llamamos un campamento. Básicamente, trailers tipo casa móvil, bien apretados uno junto a otro, alineados al lado de docenas más, formando como un edificio de departamentos portátil. Con una cocina y comedor en el sitio. Obviamente, por seguridad, el alcohol está prohibido.
Estaba como a 3 horas del pueblo más cercano, o sea, básicamente atrapado en medio de la nada. Para cenar, todas las noches antes de Navidad nos dieron pavó. 5 días seguidos. Pavó. Pensamos que en la cena de Navidad nos iban a dar algo especial, pues no. Más maldito pavó. Y lo peor, seguro ya lo dedujiste, estoy en el norte de Canadá, a finales de diciembre, trabajando casi todo el tiempo afuera. Estaba brutalmente frío. Días y días de menos 30 grados centígrados o por ahí. Lo mejor fue que el día de Navidad estuvo a menos 5 grados centígrados. Eso ya contaba como un día calientito. Totalmente miserable. Historia 37. Tuve que alejarme de mi padre sociópata a los 18 años, sin dinero ni manera de mantenerme. Llamé al papá de mi hermano, quien fue por mí 2 días antes de Navidad y me compró ropa nueva para que pudiera sobrevivir el invierno en Nebraska, a donde me fui a vivir con mi hermano, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Contexto: yo no lo conocía en absoluto, excepto por las historias que mi mamá me contaba de que era un abusivo loco. Cuando yo tenía 17, él me contactó preguntando si podía mandarme dinero y ayudar a pagar la universidad. Acepté porque mi mamá era una alcohólica emocionalmente abusiva. Cuando me gradué de la prepa, me mudé con él. No me dejaba conseguir trabajo y se empeñó en pagar la escuela de su bolsillo. Pero cuando llegó la cuenta, explotó. Me amenazó si volvía a hablar con mi novio y me dijo floja. Luego se puso al teléfono con mi mamá y la insultó toda la noche, amenazándola y diciéndole que me iba a matar, y al día siguiente se fue a trabajar como si nada. Intenté llamar a gente, pero él había saboteado la línea telefónica. Agarré algo de dinero que me habían dado por graduación y caminé a Walmart para comprar una tarjeta para llamar. Ahí fue cuando me enteré de lo que le había dicho a mi mamá. Llamé a mi novio. Luego logré contactar a mi hermano para pedirle si su papá me ayudaría a escapar. Todo este caos tomó como 8 horas. Después caminé de regreso al departamento para empezar a empacar. La camioneta de trabajo de él dobló la esquina y se detuvo. Yo estaba segura de que me iba a matar, pero me quedé totalmente paralizada y no podía moverme. Se bajó y me dijo, no es tan malo como parece, y luego, me besó y lamió la cara. Esa fue la última vez que lo vi. Cuando regresé al departamento, una amiga de él estaba esperándome para llevarme a cenar, sin saber nada de lo que había pasado. Así que le conté toda la historia. Ella se alteró muchísimo y me ayudó a empacar. Solo tenía una maleta, así que la mayor parte de mi arte se quedó ahí. Solo aguanté un mes en Nebraska y luego me fui a vivir con mi novio en Carolina del Sur. Iba a regresarme a casa con mi mamá, pero mi hermano me quitó esa idea de la cabeza, por suerte. Algo de estar totalmente dependiendo de alguien que casi no conoces en el día más oscuro de tu vida te hace sentir increíblemente vulnerable. Fue muy difícil para mí pedir esa ayuda, pero así de asustada estaba en ese momento. Historia 38. Fui voluntario para darle un riñón a mi papá. Antes de la cirugía tuve que bajar de peso y cambiar mi estilo de vida, dejé de comer pura basura, dejé de echarme chela a lo bruto y empecé a hacer ejercicio. No es que estuviera realmente gordo, más bien era como flaco con pancita, pero mi colesterol y mi presión arterial no estaban muy bien, y es mejor estar en buena salud antes de donar un órgano. Nunca había hecho ejercicio y no estaba pasado de peso, solo estaba muy fofo. Empecé a correr y, después de mucho esfuerzo, logré poder correr 4 kilómetros sin parar. Bajé 20 libras y todos mis exámenes salieron bien. Me lastimé un músculo en una de mis corridas, nada grave, y tuve que dejar que la dieta hiciera su parte mientras me recuperaba. Poco después llegó el momento de la operación. Todo salió perfecto con el trasplante, un éxito total. Mi papá pudo seguir con nosotros. Pero fueron un par de días bien pesados en el hospital. Después de unos días, empezó el verdadero trabajo en casa. La recuperación fue durísima, porque donde yo vivía en ese momento no hacían laparoscopía, así que fue cirugía a la antigua, corte grande en el costado del abdomen. Por eso dependía casi por completo de otras personas para ayudarme a levantarme aunque fuera para ir a hacer pipí. Pasé un par de noches llorando porque de verdad me andaba y no podía levantarme bien de la cama.
Después de unas noches ya había aprendido qué movimientos usaban el abdomen y cuáles no, la mayoría sí, así que dolía. Y para el final de esa semana ya era un experto levantándome de la cama sin usar la espalda ni el abdomen. Inténtalo, no es nada fácil. En el trabajo las cosas no andaban muy bien, así que de vez en cuando tenía que trabajar en la laptop para que la oficina siguiera funcionando. La recuperación fue como de 2 meses. Para el final del segundo mes ya era prácticamente un adulto funcional que podía hacer todo sin problema. Pero todavía no podía ejercitarme, así que tenía que controlar mi peso con la dieta. Ya había empezado una dieta antes de la cirugía y traté de mantenerla durante la recuperación. Es muy difícil evitar la comida chatarra, sobre todo después de toda una vida comiendo McDonald's, KFC, pizza, etc. En ese tiempo leí muchísimo sobre comida y nutrición y me obligué a que me gustara la ensalada. Cuando por fin pude volver a hacer ejercicio, regresé al gimnasio y seguí dándole, y con el tiempo bajé 45 libras más. Viendo todo en retrospectiva, ya pasaron 2 años desde que empecé a cuidarme. Me impresiona lo poco que sabía sobre lo que comía y lo poco que sabía sobre ejercicio. Al principio fue un camino duro. Pero ahora, sinceramente, creo que ha sido de lo mejor que he hecho en mi vida, por mi familia y por mí. Me siento increíblemente saludable. Y lo más chido es que lo que al principio fue lo más difícil que he hecho, cambiar quién era y cómo me veía a mí mismo, terminó convirtiéndose en algo fácil, y en algo que de hecho espero con ganas todos los días. Comer bien y hacer ejercicio. Historia 39. Cuidé a una mujer con esclerosis múltiple, durante 2 años en su condominio en Chicago. Ella ya estaba cerca del final de su vida. Le quedaban muy pocas habilidades motoras, estaba bastante deprimida a menos que estuviera muy medicada con antidepresivos, y tenía un sobrepeso extremo. El primer año no me molestó el trabajo. Fue gratificante y fácil, y con fácil me refiero a que tenía mucho tiempo libre. El trabajo en sí, para alguien sin entrenamiento de enfermería, podría considerarse difícil. En el segundo año, yo quería renunciar, pero no podía obligarme a hacerlo. Su otra cuidadora se había regresado a Filipinas de forma inesperada, y yo no lograba encontrar a alguien confiable que continuara con su cuidado. La parte más dura del trabajo no fue que fuera desagradable o que ella fuera pesada para levantar, ni lidiar con sus rarezas y su depresión. Lo que más me desgastó emocionalmente fue que ella tenía un novio que era la peor basura de persona que he conocido. La usaba por su dinero y por nada más. Un día se topó con una mujer enferma y vulnerable, y vio la oportunidad perfecta de robarle sin que pareciera que la estaba robando. Y lo hizo durante años. La visitaba lo suficiente, tal vez una vez al mes, aunque vivía en la misma ciudad, como para que ella se sintiera feliz por un rato, luego le pedía prestado dinero que nunca devolvía. Y se iba con su camioneta adaptada para discapacidad por días enteros. Era horrible y lo odiaba. Y nadie podía hacer nada para convencerla de dejar de permitir que él se aprovechara. A los 22, después de 2 años, tuve que soltarlo y dejar de cargar con eso. Aún así, yo me comunicaba para saber de ella cada par de meses. Una vez llamé y me enteré de que su glándula suprarrenal había dejado de funcionar. De alguna manera, el hecho de que se viera prácticamente muerta no alertó a nadie para llamar a una ambulancia. Yo me encargué de esa situación y seguí revisando de vez en cuando hasta que me mudé a Nashville. El mes pasado decidí volver a buscar información después de no contactarla por un par de años. Me enteré por un artículo cualquiera en internet de que había muerto el año anterior. No me dolió que muriera, porque ya era su momento. Pero sí me molestó un poco que nadie me avisara para poder ir al funeral. En fin, esa fue la cosa más difícil que he hecho, pero definitivamente no me arrepiento. Se me olvidó mencionar que ella no había podido caminar ni usar ningún músculo por debajo de la cintura desde hacía muchos años. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.